pero no vamos a dejar de dar. De todas maneras, hay un par de diferencias, incluyendo a Valentino, que están grabando la clase con la intención de bajarla o de subirla a la web y desde allí pueda ser nuevamente verificada. Fíjense, como pudieron observar en la introducción, ya esto es inglés 7, ya tenemos que acostumbrarnos a, a familiarizarnos con el inglés. Particularmente la intención del inglés 7 y de esos inglés ya del 5, 6 y 7 es que las dé un oficial de marina mercante o un profesor de inglés, como los hay en la universidad, experimentados. Por ejemplo, el profesor William Marín. Bueno, la verdad es que todos los profesores de la universidad en materia de inglés los conozco y son personas que cualquiera puede dar cualquier nivel de inglés marítimo. ¿Por qué digo esto? Porque la unidad de hoy es precisamente su título, su principal mensaje es la importancia de la efectiva comunicación a bordo de buques. Así que, como bien lo dice el título de la unidad, es de vital importancia una efectiva comunicación a bordo de los buques. A bordo de los buques y con los buques y en el medio marítimo. Cuando usted va navegando en cualquier buque, la comunicación que puede existir en el puente de mando, es decir, no solamente dentro del buque, sino además también con cualquier otro buque, en las recaladas a puerto, en cualquier canal de navegación, en cualquier circunstancia de peligro, de riesgo, el idioma que efectivamente se usa es el inglés. Bienvenida, Yolimar. Gracias. Entonces vemos por acá que la unidad inicia de ninguna mejor manera podría iniciar esta materia de inglés 7, porque la importancia, sin duda alguna, de la comunicación es vital en cualquier área, y el área marítima no escapa de él. Al contrario, se hace de vital importancia. Entonces nos encontramos con el primer título, la primera unidad, que es The Importance of Effective Communication on Board Ship. Por eso mencioné que la clase de hoy probablemente sea un poco más corta, en realidad, de lo que también por ahora, pero no importa, porque en ella vamos a ir al fondo de la unidad. Vamos a ir al punto, al eje central que recoge esta unidad. De manera que vamos a atravesar de ella. No es necesario vernos a leer acá todos los parágrafos que contiene cada arte de la unidad, sino ir atravesando los puntos que ella recoge, porque esta tarea de leer, preparar, memorizar, practicar los parágrafos, los textos de cada unidad, nos corresponde no en esta clase, no en la clase, sino corresponde a cada uno de nosotros. Así que vemos, por ejemplo, donde el título de la unidad comienza con un título en particular, pero más abajo vamos recogiendo, vamos viendo todos los ítems que allí ofrece la unidad y que es misión individual, particularmente individual, practicarla, resolverla, entenderla, comprenderla y hacerla de cada uno de nosotros, para que entonces esos conocimientos viajen en el tiempo profesional del que estamos comprometidos en nuestra vida individual. De manera que esta tarea individual, lograr
la destreza que requiere el inglés marítimo para tener una efectiva comunicación a bordo del aeropuerto. Well, actually, the unit number 1 in the English 7 is, on my personal opinion, the title of the unit is actually a real title, according with the goal and the intention that we are presenting on this matter. The name of the unit is the importance of effective communication on board ship. So the plan is that we want to review the unit, the whole unit, but we do not go to read into the unit text by text. The plan and the idea is to review the item by item, and to make and to talk and to share the most important and relevant notions and the relevant information. Muchachos, traten de mantener el mute en cada uno, porque cuando alguien lo abre, me entra un ruido ahí muy potente aquí dentro de los auriculares. Entonces, les decía que the plan is to review into each item, and item by item, trying to explain, to talk, to review the most important and relevant notion. And if it's any particular detail to talk, well, the idea is to get into this point. But it's our own responsibility, our own duty for each one to practice, to read, to study, and to get through into the matter, because finally, at the end of the day, this knowledge, this performance will be by person. It's not something by group. It's not something that I'm going to be, I would say, it's a professional level that each one has the necessity to reach. So, bueno, a los que acaban de llegar, por allí el cadete Valentino y Naifred, creo que Henry, Rojas, están grabando la clase, de manera que si la clase se han perdido de algo, pueden verlo en un espacio web que ellos van a subir. Entonces, vamos con el primer ítem y vemos que efectivamente el primer ítem de la unidad es la importancia de la comunicación. Aquí en este ítem relata sobre de dónde vienen las comunicaciones, en qué base jurídica gubernamental está soportada, está apoyada, y además menciona cómo, por ejemplo, las distintas consecuencias que puedan ocurrir en caso de que la comunicación sea deficiente o mala. O una mala comunicación puede llevar a peligros verdaderamente reales. De manera que si no se tiene un nivel apropiado de inglés, es muy fácil incurrir en un error, y un error puede ser altamente peligroso en una operación de buque, o un buque, o en el área ya sea terminales, puertos, etc. Entonces, sin duda, pero lo menciona
cómo la Organización Marítima Internacional ha creado un estudio, una investigación de los accidentes que han ocurrido y ha determinado que sin duda, por cierto, el principal factor que hace que ocurran accidentes a bordo es el factor humano. El factor humano es el principal factor. Y dentro del factor humano encontramos que la comunicación es uno de los más potentes porcentualmente de los accidentes que ocurren por errores humanos. Así que este es el primer item. El segundo item relata un poco el accidente en un tanquero que estaba atracado en un terminal. Y esto es un poco lo que acabamos de decir, un poco de que la mala comunicación nos puede llevar a todo lo que está relacionado no solamente en el buque, sino en las áreas, en los lugares, en los sitios donde los buques suelen estar, o con los buques, o con los otros buques con los que solemos tener intercambio de comunicación. Un ejemplo es que este tanker mooring accident ocurrió en un terminal de tanqueros. Entonces dice, a 56,000 gross tonnage Bahamian black tanker was berthing at an oil terminal in the UK when a mooring line parted and struck the crew of the mooring boat, causing serious injuries. The pilot had intended to run the freight line ashore and not negated his path until the ship was alongside. Y así va caminando y relata todo lo que, teniendo el ciclo, un tanquero de 56,000 toneladas, estaba atracando, es decir, estaba poniendo su muelle en un terminal en Inglaterra, en UK, en el Reino Unido, cuando una línea se partió y golpeó a un tripulante de una de las lanchas, causándole serios daños al tripulante. Entonces, bueno, y ahí va relatando y después explica cómo el accidente finalmente es causado por una mala comunicación. De manera que allí relata, welcome Gemma to the lesson, relata de alguna manera cómo un accidente eventualmente puede causar daños, sin duda, de que es un accidente, pero las causas de las que la Organización Marítima ha determinado, la Organización Marítima Internacional, la IMO, International Maritime Organization, ha determinado es que la comunicación es un punto de un alto porcentaje de factor para que ocurran accidentes cuando se trata de factor humano como causa principal o causa raíz del accidente. Después vemos una varada, un grounding, y aquí vamos llegando a una parte que es muy interesante. Dice bull carrier grounding, se varó un bull carrier. Un bull carrier es un tipo de buque que suele tener carga seca a granel. Es decir, no es tanto, no contenerizada, no líquida, tampoco, y nos estamos refiriendo a cargas como arroz, maíz, trigo, minerales sueltos como pella, coque, carbón, hierro, cabillas también, bobinas en frío, bobinas en caliente. Bueno, todo ese tipo de materiales suelen ser transportados con un bull carrier. Entonces, mientras estamos entendiendo cómo el inglés es importante y cómo, cuáles son los elementos que cruzan
Israel, también estamos cruzando con tipos de buques, aprendiendo tipos de buques, cómo se debe pronunciar, decir y conversar en inglés, pero además distintas situaciones, la bandera de conveniencia, los tonelajes de los buques y toda la terminología que ya para hoy en inglés 7 nosotros debemos ampliamente dominar. Y si no está dominado, compañeros, es hora de ponerse en él. Por eso es que yo les decía que nada hacemos poniéndonos en la clase a decir 36,000 lost tonnage, Panama Flat, one charter was leading port on their pilot when it ran aground. The pilot was talking the vessel and giving instructions to the helmsman, but this attention was distracted and he failed to properly monitor the actions of the helmsman. The result was that he failed to hear the helmsman reply, and the ship swam the channel and gone. The accident was caused because the poor communication between the helmsman and the pilot. Perfecto, pero esta tarea individual de cada uno de nosotros, saber, entender, comprender qué es lo que quiere decir la unidad acá, no solamente leerla. Aquí encontramos, por ejemplo, términos como gross tonnage, Panama Flat, bulk carrier, leading board, under the pilot o pilotage. Son términos que se usan diariamente en materia marítima y que en la lectura, al introducirlos, al entrar en ella, sin duda estamos enriqueciendo nuestro vocabulario marítimo de inglés, pero también nuestros conocimientos marítimos, porque nos permite, y si yo no sé qué es un bulk carrier, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Bueno, hoy acudo a la biblioteca más grande del mundo, Google, y va a encontrar que es bulk carrier. Sin duda lo va a encontrar. Es por eso que la concepción de nuestra lección, de nuestra clase, está más dirigida a dar una facilitación y a entregar los instrumentos de comprensión que nos permitan entonces adentrarnos en la materia, pero sobre todo hacerlo individualmente nuestra. Después vemos que hay otro dice passenger ship fire, o sea que estamos viendo uno, el de tanquero, dos, el de bulk carrier, tres, el de un buque de pasajeros. Bueno, en tres casos que relatan cómo una mala comunicación puede causar un accidente a bordo. Entonces piensen, punto central de esta lección, de esta clase. Sin duda estamos frente a una situación en la que estamos leyendo, estudiando, practicando inglés, estudiando inglés. Pero esta no es una clase de verbo to be, ni de los 16 verbos más locales del inglés, ni de la estructura del gerundio, ni tampoco de las frases más comunes en inglés ordinario. Se trata de que ya aquí tenemos que saber básicamente cómo se crea una frase, cómo se crea una estructura en inglés, cómo se escribe y en ella, en esta tarea, entender que el pasearnos por ella nos va a dar a enriquecer vocabulario marítimo que además de ser vocabulario también resulta en conocimientos del área. No perdamos esa oportunidad, practíquenlo. Entonces, bueno, vemos cómo explica después del passenger ship fire and showing into the cave how important was the communication and what the consequence might occur if something is not
in the real line of good communication might cause an accident and might cause injuries and might cause many casualties and many incidents that nobody wants to be living in any situation, not only at work, but also in any place around the world in our life. Entonces, así que, ¿qué es la comunicación? Bueno, lean esto. Por eso, al terminar la clase, nosotros vamos a ordenar que se envíe en un correo que va a enviar Nightfresh para que este correo electrónico esté enviada la tarea practicada por ustedes mismos, en la que les voy a enviar unos puntos relevantes y van a enviar la tarea como ya se lo comenté. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vemos la comunicación, la importancia que tiene ella y da un relato general. En este relato, expone la unidad algo que yo considero un elemento muy interesante. ¿Cuál es? Menciona dentro de las comunicaciones que el inglés es un idioma internacional, pero al mismo tiempo es un idioma estándar para nuestro medio, lo cual permite que tripulantes, personal de tierra, manejadores portuarios y tripulantes, capitanes y oficiales puedan comunicarse independientemente de la nacionalidad que tengan cada uno de ellos o cada uno de nosotros. Puedo ser yo un venezolano y tener mother language español, castellano, y puede ser un coreano que tiene mother language coreana, pero entre ambos, ¿en qué idioma nos vamos a comunicar? Nos vamos a comunicar, caballeros, en inglés. Así es que es hoy en día cuando los buques de los convenient flag, quiero que en la tarea me pongan, incluyan, aparte de lo que vamos a hacer con arte, incluyan que es un convenient flag y me lo redacten en inglés, me lo redacten con sus propias palabras cada uno. Y la importancia que revisten en el mundo marítimo los convenient flag. Entonces, así que vemos que la mayoría, sobre todo de los convenient flag, el multinational crew es un factor, bueno, casi permanente, común, porque hay multinacionalidades en estos buques. Puede ser panameño, puede ser de Liberia, puede ser de Malta flag, pero la nacionalidad de los tripulantes puede ser que sea una mezcla entre oficiales griegos y venezolanos, capitán inglés y tripulación filipina, por ejemplo. ¿En qué idioma se van a comunicar entre todos? Inglés. Será en griego, ni por casualidad será que es en griego. Así que ni tampoco en filipino, ni tampoco en español, es en inglés. Entonces, eso se le denomina One Working Language. Así que ese es el punto más importante. Pero luego aquí nos encontramos un factor que se ha denominado el Standard Marine Navigational Vocabulary. Standard Marine Navigational Vocabulary. It was adopted by the IMO in 1977. Esta fue adoptada por la IMO, por la Marítima Internacional, en 1997. Y este vocabulario es un estándar para todos los gobiernos contratantes de la IMO, y que este estándar tiene como intención recoger todas las
palabras, las frases, las comunicaciones más frecuentes que ocurren en el medio marítimo y difundirlas en él, a pesar de que no es obligatorio. El Standard Marine Navigational Vocabulary no intentó ser mandatorio, pero al final fue obligatorio, quiero decir. Pero al final la repetición tan constante en los buques y en los institutos de entrenamiento y en las academias marítimas del mundo, que prácticamente hoy en día se considera que el estándar Marine Navigational Vocabulary prácticamente es aceptado como una práctica normal en todo el medio marítimo, mundialmente hablando, internacionalmente hablando, entre buques, entre marinos, entre tripulantes y con el personal de tierra. Así que una pudiéramos decir, de los puntos más importantes de esta unidad es el Standard Marine Navigational Communication. Para ello se adoptó una dirección de la OMI, es decir, que terminó, a pesar de que no fue mandatoria, no fue obligatorio, la intención original terminó siendo el Standard Marine Communication Phrases, que son las frases que fueron adoptadas a través de una asamblea que se hizo en el año 2001, y esa asamblea terminó en una resolución que es la A91822, convirtiéndola obligatoria la frase marítima del estándar a bordo. Estas frases son frases comunes, frases típicas, frases que son de la práctica habitual a bordo de los buques y del personal de tierra relacionada con buques. Quiero que indague, compañeros, leamos su propia unidad y quiero que se hagan dentro de la tarea una lista de las frases comunes de las que la resolución habla. Necesito que investiguen sobre ellas. Por supuesto que me la envíen como tarea, porque adicionalmente, es más, vamos ya a decir que la tarea está proporcionada en lo que les acabo de enseñar. Hacen un resumen de la unidad, van a investigar los convenient flags que son, y van a generar dentro de la tarea de la unidad, vamos a generar cuáles son el estándar de las frases marítimas de la que habla la resolución hoy en día mandatoria. Hoy en día obligatoria. Por supuesto, es tarea estudiarla, aprenderla y comprenderla. Apréndanse. Esta tarea terminará siendo parte de la riqueza con la que viajaremos en el tiempo y con la que recorreremos los mares del mundo. Bueno, compañeros, son las 10:40 casi, fueron unos casi 40 minutos de lección. Me hubiese encantado entenderme un poco más en ella. Creo que hemos dado los puntos más importantes de la tarea. Vamos a mañana, yo voy a ver en inglés 6 y yo les voy a avisar, no es obligatorio, es decir, traten de estar. Yo sé que les rompo el esquema del tiempo en cuanto a la programación que tiene cada uno en su vida personal. Miren la hora en la que estamos, pero bueno, así es y aquí estamos. Yo también estoy. Nos tocan tiempos distintos, tiempos difíciles, y vamos a tener que adaptar. Sin embargo, hemos tomado la previsión de que Valentino y Fred Henry están grabando la clase, y así que si hay algún compañero que no lo vio, aquí los 28 que se acaban de enlistar van a tener una connotación especial con asistir a la clase. Así que es muy importante que asistan. Yo sé que esto rompe los esquemas,
pero es importante que asistan, como puede ser que el que hace el inmentísimo esfuerzo de asistir a una clase no programada, nos va a tocar aquí muchas veces, nos toca tener este tipo de situaciones, pero tenemos que también aplaudir a quienes sí logran hacer ese esfuerzo. Permítanme un momentito, por aquí creo que me parece que Elías Jardín está haciendo una pregunta. Elías me pregunta. Estoy contestando. La pauta de la tarea. Muy bien, Elías. Buena pregunta. Mira, fíjate, la pauta de la tarea es sencillo. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo primero, vamos a hacerlo en un momento. The task will or is pretending to make a resume, a summary of the whole matter, of the whole unit of the matter, and then investigate, research about the convenient flag as the second point, and third point or third item is to investigate all the marine phrases the standard marine phrases adopted by the resolution of the IMO in the 2001, in the resolution that is mentioned into the unit. La tarea es que ustedes hagan el resumen que le va a enviar un correo electrónico de cada uno, individualmente va a enviar la tarea, va a enviar el resumen de la unidad, los puntos que considera más importantes, y va a enviar que es un convenient flag adicional, va a enviar el sumario, va a enviar segundo punto el convenient flag, y tercer punto los standard marine phrases mentioned in the resolution adopted in the 2001 by the whole government in the IMO. Muy bien, entonces creo que por ahora, compañero Elías, muy bien, excelente. Por ahora creo que tenemos cubierto la unidad 1, una unidad muy interesante, con mucha atención. Esta será una unidad y una materia en general cuyo conocimiento acerca de ella nos permitirá viajar con instrumentos alrededor del mundo en nuestro viaje importante, necesario, interesante viaje de la vida y de nuestra vida marítima. Así que, gentlemen, thank you so much. Thanks for your patience, and apologize once more for this particular looking to time, particularly this time, 10 p.m. to make this lesson, but we need to find a way to make it. And this is one way to do it, and the most important is not when, but it's how to do it. So let's go to make it. And thank you so much once more for your assistance, and be sure that the 28 persons cadets assisting on this class will be considered at the final qualification of the matter. Thank you so much, gentlemen. Good evening, and have a good rest, nice rest. Thank you. Thank you. Yes, Captain. Very good.
Very good. Thank you, Abraham. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Okay, very good. Well, tonight, continuing with the lessons, we're going to try to do our best in order to proceed with the unit number 2 in the English 7. So in this opportunity, saying like the last time, one of the goals actually that we're gonna try is pretending to not only to get into the unit as maritime English, but also the plan consists to get the knowledge involved into the unit, because the intention is not necessary to read and write and the comprehension in the English as a language, but also try to get in deep with the maritime terms, with their means, and how is the regular use and often using of those phrases and words and expressions, and way to communicate on board the ships and with the people involved in the ashore, in the terminals, and in the maritime world. So tonight the unit is the unit number 1, and the name is Ships Dimensions. I think and I hope all you guys already did the corresponding review through the unit, and I think and I hope that during this lesson your previous review for sure will be the basic support in order to get a lesson in the right way, and in the not quick but no losing time in like I said again, like I said before, in reading item by item. The plan consists to determine the main goal of the unit, and reviewing item by item, but not reading a specific item in the whole test. Bueno, buenas noches a todos por acá. Una vez más vamos a revisar la unidad número 2. Espero que hayan ustedes previamente revisado, verificado y comprendido la unidad antes de iniciar la clase. Eso nos va a permitir que la unidad la podamos recorrer en forma más rápida, pero sobre todo con la intención de comprender que no se trata de la materia de inglés como lengua solamente, sino de la comprensión de sus frases, de los términos, del significado que cada una de este recorrido pretende lograr como un conocimiento técnico. Así que, bueno, iniciamos la unidad número 2, la cual es Ship Dimensions, y que fácilmente es una unidad muy sencilla. Creo que la clase de hoy va a ser una clase bastante rápida. Bueno, nuevamente saben que hoy me encuentro en Puerto La Cruz. Normalmente ando viajando, y la verdad que va a ser difícil. Vamos a siempre tratar de que sean los días viernes, pero definitivamente para poder cumplir con el programa no va a ser sencillo que tengamos un horario específico. Así que los fines de semana será un instrumento que vamos a tener a la mano, con la intención de cumplir con todo el cronograma y el programa de la materia de inglés 7. Bueno, Ships Dimensions.
Ship Dimensions es una de las nociones más básicas que puede tener cualquier oficial de marina, y en especial porque es algo de lo que vamos a cruzarnos prácticamente durante toda nuestra carrera, que es lo que sería en castellano eslora, manga y puntal. La eslora, que es el largo, la manga, que es el ancho, y el puntal, que es la altura del buque, desde la quilla al punto más alto. Entonces, además, vamos a ver algunas particularidades de las dimensiones, como son, por ejemplo, la eslora entre perpendiculares, y como es, por ejemplo, la eslora registrada, y como es también algunos elementos que son particularidades de las características de un buque. Las características de un buque también se suelen llamar en el medio comúnmente, y se cruzarán o nos cruzaremos con bastante frecuencia con una expresión en inglés que es ship's particulars. Así que, sin más preámbulo, vamos al primer ítem, que es ship's dimensions, el cual es muy sencillo. Ahí aparecen el primer término de las dimensiones de un buque, que es el length over all, que es la eslora total. Entonces, la eslora total es la que va desde la punta más extrema de la proa a la punta más extrema de la popa. Esa también tiene un acrónimo, que ya vimos en los acrónimos de la clase pasada. El acrónimo de Length Over All es LOA, LOA. Pero este acrónimo en particular no es un acrónimo que se usa así, digamos. Usted no va a escuchar en el argot, en la terminología común usada diariamente, no va a escuchar que el acrónimo pronunciado como, por ejemplo, LOA, o algo que quiere decir de que se usó el acrónimo. En realidad, a pesar de que es un acrónimo, le va a escuchar siempre es un length over all. Porque recuerden que vimos en la clase pasada la fase y de las expresiones marítimas no pretendía que fuesen obligatorias, estatutarias. Sin embargo, muchas de ellas, la mayoría, llegaron a ser, vamos a decir, no solamente identificadas, sino registradas y aprobadas en una resolución que fue adoptada por la Organización Marítima, y que son prácticamente frases formales, las cuales son de uso obligatorio en la comunicación a bordo, entre buques y entre terminales y buques. Recuerden que una mala comunicación puede llevar a un desastre que puede causar daños materiales, daños humanos, y puede causar daños ambientales. Una colisión de un buque entre buques, pérdida de vidas humanas, colisiones con objetos fijos. Todas estas consecuencias por tener una mala comunicación suelen ser catastróficas, y además los costos inconmensurables. Entonces tenemos el length over all como la eslora total, y después vemos el registered length, que es la eslora de registro. Esto no es tan común que se use, y en realidad la eslora de registro y la eslora total no es común, pero es importante saber de que existe.
es posible que la eslora de registro, por lo general, coincide con una eslora que es, aunque no es la misma, pero es bastante parecida a la eslora entre perpendiculares. La perpendicular es una línea imaginaria que genera una línea horizontal con una vertical en los extremos del buque, tanto en la popa como en la proa, y se llaman perpendiculares porque elimina esos espacios que por lo general son espacios como muertos, como vacíos, y que significa de que en la perpendicular interna es donde está la principal masa del buque, mientras que en la perpendicular externa de las puntas son espacios despreciables. Por lo general estos registros tienen que ver es con los registros de arqueo, el arqueo bruto y el arqueo neto del buque, y lo ponemos como porque los arqueos son una que permite que el buque tenga una dimensión de volumen que no es de peso, y es un poquito más complejo. Yo creo que eso lo pueden estar viendo en algún momento en algunas materias técnicas, pero existe un arqueo bruto y un arqueo neto. Estas medidas, para calcularlas, se necesita que sean a través del registered length o la eslora entre perpendiculares. La eslora entre perpendiculares y el registered length no son la misma medida, pero son bastante cercanas. Pero es importante que se logre diferenciar el registered length del registered length overall. El length overall es la eslora total. El registered length es la eslora que se utiliza para el arqueo. Y la eslora entre perpendiculares es una eslora que significa de que hay unos espacios en las puntas de la dimensión total del buque que no van a ser utilizados, por ejemplo, para cálculos de gross tonnage o de net tonnage. So now you can see in the drawing there into the unit how you can see how you identify the length overall and how you see the difference between the length overall and the registered length, and what is the difference, which is located there downstairs in the third line, the length between perpendicular. So more down on the ship's drawing, you can see there the loaded water line and other important items related with the ship's dimensions. Perpendicular, forward perpendicular, after perpendicular. So the ship side, again, here the side between perpendicular, and also on the bow, easily you can see there how the unit, this book identify the crossing point inside the bow plate and upper deck. Ese es un punto que identifica allá al final en el dibujo donde está el punto que cruza para el registered length y para la eslora entre perpendiculares. Ahí se puede ver el punto que está identificado en la proa, en la cubierta de proa. Es donde está el punto que cruza. También en el dibujo se puede identificar otras partes del buque como el rudder shaft o center of rudder head. También puede identificar el lower waterline, que eso está muy vinculado con el load line, que lo vamos a ver más abajo. Así que
en la siguiente, en este ítem de chip side, vemos también cómo ahora surge una de las palabras importantes a identificar, que es el beam, que es la manga, que es el ancho del buque. Entonces, vemos acá como dice beam wide of the hull, usually inside shell plating. Es decir, que la manga es lo que está dentro todo lo que está dentro del casco del buque, del casco y por supuesto de lo que está en la cubierta, en el punto más extremo, de lado a lado, de estribor a babor o viceversa. Más abajo vemos entonces como el load line, el load line length, es decir, la eslora que cruza toda la línea de flotación, es lo que se va a utilizar para los cálculos de francobordo, comúnmente llamado en inglés freeboard. Entonces, el load line length es used in a freeboard calculation. Bueno, repito, aquí vamos a mencionar terminología en inglés y vamos a estudiar el inglés marítimo, pero sobre todo es identificar, familiarizarnos con la importancia que tiene la terminología marítima y el uso del inglés, pero sobre todo considerando que debe ser comprendida. Es decir, podemos saber que freeboard significa francobordo, pero tenemos que saber qué es el freeboard. Recuerden que nada de esto es complicado, nada de esto es difícil, nada de esto lo inventamos nosotros en el año 2022 y estamos aquí celebrando su invento. Esto tiene muchos años, es muy sencillo y la única diferencia que nos va a marcar entre comprenderlo o no está en nosotros mismos. En nosotros practicar esta guía, entenderla, investigar y aprenderla y comprenderla para que cuando nos toque la oportunidad de utilizarla, la tengamos como un instrumento de nuestra vida profesional. Ahora vamos, aquí ya vimos entonces el length, ya vimos el beam, y ahora vamos a ver el depth, que es la altura desde la base de línea, desde la línea base hasta el punto más alto. Entonces, la altura tiene que ver precisamente con el francobordo o con el freeboard. En la altura se desprenden entonces otros términos que también son comúnmente usados, como son el draft. Entonces el draft es el calado del buque y va después a cruzar hacia nuevos términos como son la obra viva, la obra muerta. La obra viva es lo que está sumergido debajo del agua y es la parte del buque que está sumergida debajo del agua, y la obra muerta es la parte que no se sumerge en el agua. Esa parte que no se sumerge se le llama francobordo y es entonces donde se desprenden estos términos como son línea de flotación, obra viva, calado, obra muerta y así sucesivamente. Un plan interesante que aquí debemos culturizar en nuestra formación es aprendernos esta terminología en inglés. Vamos a saberla y a conocerla, cuál es el significado, pero la intención es identificar que estos términos los manejamos y los dominamos en inglés. Ejemplo, depth, draft, load line, light water line, deep water line, construction water line, and deck line. Bueno, así vamos avanzando y ahora nos encontramos como estas dimensiones que son eslora,
manga, puntal, calado, francobordo, obra viva, obra muerta, freeboard. Todos estos términos nos van a llevar a lo que ya hemos mencionado: gross tonnage y net tonnage. ¿Qué es el gross tonnage? Total internal volume of a vessel. And net tonnage is the volume of the cargo vessel can carry. Pero fíjense, aquí, a pesar de que dice que el net tonnage is the volume of the cargo vessel can carry, que puede llevar, en realidad no es importante que en el gross y en el net tonnage no lo identifiquen con peso, porque es volumen, y es un volumen de una unidad logarítmica, que lo que pretende es identificar volúmenes irregulares y dar, por lo general, el gross tonnage y el net tonnage son medidas que se utilizan para asuntos fiscales y para identificar, vamos a decirlo así, el tamaño de un buque. Entonces, vamos por paso y vemos cómo empieza eslora, manga, puntal, calado, y así sucesivamente, hasta llegar entonces en las dimensiones del buque al gross y net tonnage. Entonces, una tarea que tenemos acá, ¿cuál es? Es aprendernos, entenderlo y comprender esta terminología, su significado y su utilidad. ¿En qué idioma? En el idioma inglés. Esa tarea depende de cada uno de nosotros. Ship size, so we can see here all the ship's dimension and the terms used on this unit, such like length between perpendicular, forward perpendicular, after. So in the ship side, you can see there the length overall, registered length between perpendicular, the lower water line. So downstairs, you can see the next term, which is also very important with the ship's dimensions, is the beam. And then when you know and identify the length overall and then the beam, so you can see there the draft and the freeboard. The freeboard. Aquí vemos les voy a contar una historia muy breve. En el freeboard, aquí una parte de la unidad, y esto para que lo tengan identificado, vemos cómo está el calado y está un disco con una línea. Ese disco con esa línea se llama el disco de Plimsoll. Y al lado están las líneas de máxima carga. Las líneas de máxima carga identifican cuál es el máximo, la máxima carga posible que puede tener un buque de acuerdo a la zona donde navega y de acuerdo a la época del año. Como ustedes aprenderán, ustedes saben que depende de la zona, hay épocas del año que son de un mal tiempo terrible y se pretende de que los buques no vayan tan cargados. Entonces, del lado izquierdo van a ver las líneas de máxima carga y del lado derecho van a ver a un símbolo que se llama el disco de Plimsoll, que todo este conjunto son llamados las líneas de máxima carga o el francobordo, que también nos va más adelante a llevar a una famosa expresión utilizada en términos de estabilidad y estiva del buque, que se llama la reserva de francobordo o la reserva de flotabilidad. Esto va siendo cada vez más complejo, pero siempre muy sencillo. Nada que aquí vamos a pensar en que estos términos y toda esta tarea es algo inalcanzable o son términos. No, para nada. Todo esto de verdad es muy sencillo. En el disco de Plimsoll usted va a ver siempre dos letras. Tarea para esta unidad. Me van a colocar en la tarea que van a enviar al email, me van a colocar qué es el disco de Plimsoll
quién fue Plimsoll y qué significan las dos letras que cruzan a cada lado de extremo a extremo en el disco de Plimsoll. Bueno, ya vimos el freeboard, vimos el draft, vimos el bean, vimos el Leno-Bro, vimos el def, vimos el freeboard, vimos el waterline, vimos el gross tonnage, vimos el net tonnage. Todo esto que es, aquí lo vemos, superstructure and hull. Y aquí vemos cómo al lado está el freeboard y el draft. Freeboard es todo lo que está arriba, en lo que también se conoce como la obra muerta, y el draft es todo lo que está abajo, que también se conoce como la obra viva. Esto, a su vez, estas dimensiones nos van a llevar a nuevos términos. Para poder entender qué es el gross tonnage, tenemos que identificar qué son las dimensiones del buque. Pero una vez identificadas las dimensiones, los lados del buque, es como decir largo, ancho y alto, por así decirlo. Entonces, esto nos va a llevar al volumen y a su vez nos va a ir llevando a nuevos términos. Y aparece entonces un nuevo término que se llama el desplazamiento. El desplazamiento, entonces ahora sí viene el peso del buque, porque el desplazamiento es el volumen de agua desplazada para que el buque cale o navegue. Ese desplazamiento, por supuesto, vamos a leer aquí cómo dice que es el displacement. Displacement is the volume of the part of the ship below the waterline, including the shell plating, propeller and rudder. El desplazamiento, a su vez, nos lleva a algo que se llama, en castellano, peso en rosca. Pero ¿cómo nos lo vamos a aprender acá? Nos lo vamos a aprender en el idioma inglés, porque ese es el idioma que sin duda va a marcar la diferencia profesional entre nosotros. El peso en rosca, que es el peso del buque sin la carga, sin el combustible, sin el personal, sin la tripulación, sin los víveres, sin el agua, sin los pertrechos, sin el aceite, se llama light ship. Es decir, light ship weight es weight of the ship, including the regular inventory, without any cargo, fuel or crew. Bien bonito este gráfico. Vemos el buque. El buque solo. ¿Cómo se llama ese buque solo? El peso del buque en sí mismo, con la máquina, pero sin el aceite, sin el combustible, sin la carga, sin la tripulación. Peso en rosca. ¿Cómo se llama ese peso en rosca? Se llama light ship weight. ¿Cómo se llama el peso de la carga solamente? ¿Cómo se llamaría? Se llama dead weight, el peso muerto. Entonces, estos cálculos entre el peso muerto y la capacidad de la carga y el peso del buque, que es el peso en rosca, y vamos a decirlo así entonces, aquí vemos how you can identify, how can you reach to the final goal of the unit, which is to know, getting deep into the with the whole comprehension and the full term used to know and to understand completely the displacement, the dead weight, the capacity, the light ship, the weight, and also the gross tonnage, and also the net tonnage. But to know that, you need to know and identify first than anything the ship's dimension, and then the ship size. Gentlemen, tonight, as you can see, the lesson is quite easy. It's very easy, really. Easy as much as you do and you make the necessary arrangement previous to the lesson to
to read and to get the right comprehension of the whole unit with the previous preparation. If you guys do this, for sure, the whole lesson gonna be quite easy. En clases anteriores yo les comenté que no tengan miedo de hablar en inglés, no tengan miedo de pronunciarlo, no importa que la pronunciación no sea la más perfecta. Y como saben, siempre creo que varios de ustedes han visto que les pongo siempre de ejemplo a mi compañera, la ingeniera Terry López, que está en este momento haciendo una inspección por acá. Por eso estamos aquí en Puerto La Cruz. Y hoy, en esta oportunidad, les va a dar un saludo, por supuesto, en perfecto inglés, para que la saluden y sobre todo para que identifiquen la parte que siempre les menciono sobre la pronunciación. No tengan miedo. Lo importante es que aprendan, que comprendan y que les resulte esto una práctica interesante, útil y que se convierta en un instrumento profesional para la vida a bordo en el futuro. Con ustedes, Terry. Hello, good evening, everyone. I hope everything is okay. Thanks to Captain Lenny for the introduction. As you can see, this is an easy unit. You need to practice all the terms in English and learn all the items because you will be used in English principally. So with She Particular, you can learn and practice. Also, you can Google all the terms by internet and for sure you will find all these concepts and those are very important for your career. So practice, that's the main things in English every day. If you learn one word, you will get more vocabulary and you will see that you will improve your English. So that's my main recommendation. So it has been a pleasure to see you all again and we will keep in touch. Thank you. Bye-bye. Okay, gentlemen. Very easy to identify that her English, her pronunciation is so much better than mine. But that's no problem at all. At the end, it's not necessary to get and to reach the best pronunciation in the world. The most important, which is quite important, is to get the right communication with the people. As I say in previous lesson, at the end of the day, when you get on board and when you start to be as a professional in the maritime world, you will be communicating with multinationals such like Russians, Chinese, Americans. I mean, all those people that which their mother language is not English necessarily. Okay. Dudas, preguntas, comentarios, los envían por favor de inmediato en el texto. Espero la clase de hoy haya sido productiva. Recuerden enviar el resumen, el sumario, de la misma manera que se preparó la anterior. Yo no sé si se ha enviado a qué correo, pero no se preocupen, tengan la tarea lista. Si el correo todavía no está totalmente preparado, se va a enviar al grupo y perfectamente tendrá la oportunidad de que cada uno de ustedes lo envíe. La clase de hoy está siendo grabada, subida igualmente a la web y además registrada con cada uno de los participantes que están acá. Los felicito por el esfuerzo que hacen y recuerden que el principal benefactor de todo esto serán cada uno de ustedes y es con el instrumento que viajarán en sus vidas profesionales. Ok.
¿Alguna pregunta, Déjame decir, duda, capitán, yo comentario? tengo una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Ok. Importante con respecto al desplazamiento. If someone, Sí, desplazamiento en rosca y desplazamiento Ajá, total, dead weight. Ok, pero un momento, alto. Abraham, Ok. muy bien la pregunta, pero trata de hacer el esfuerzo de hacerla en inglés, por favor. Okay, Captain, sorry. It was my bad. No, it's okay. I Go wanted ahead. to ask you, how would you say desplazamiento en lastre in English? Lastre, in English, ballast. All right, I know ballast is lastre, but I was asking you desplazamiento en lastre in English, because I know light ship is desplazamiento en rosca, and dead weight ship is desplazamiento máximo or maximum displacement. So desplazamiento en lastre, I don't know how to say it. That's why I'm asking. Okay, good question. Very good. Well, normally, displacement is a displacement. Look at this. To understand this, you need to know that the displacement is not light ship. Light ship is something, it's a specific term used to know and to get the comprehension about the weight, the full weight of a ship without cargo and without crew and without water and any portion of cargo, only the engine, the structure, and the accommodation, and it's like the ship without any portion of cargo. Displacement is the volume, whatever is, light ship, full cargo, full carry, medium cargo, with ballast or without ballast. The volume that get into the water and displace, that take away the water to get the ship into that space. ¿Qué quiere decir esto? El desplazamiento no es que hay ¿cómo es? El lastre. No. No confundan eso. Pero está muy buena la pregunta, Abraham. Te felicito. El desplazamiento es desplazamiento. No existe un desplazamiento en lastre. Eso no existe. El desplazamiento es lo que entra. Miren, recuerden Arquímedes, cuando dijo Eureka, ¿por qué los buques flotan? Entonces, una fuerza que viene imaginaria, sí, es imaginaria, pero es fuerza, que viene de abajo, de la tierra, va hacia arriba, y el peso del buque va hacia abajo. El peso del buque entra al agua y desplaza a esa masa de agua para entrar el buque dentro de esa masa. A eso se le llama desplazamiento. Si ese desplazamiento de volumen y de peso que va hacia abajo del agua y que ha desplazado una masa de volumen y que ahora es un peso que está en contraposición de un peso que viene en contra. Entonces, si ese desplazamiento va con carga, sin carga, en lastre o sin lastre, es desplazamiento. ¿Ok, Abraham? Es decir, no existe un ballast displacement. No. El displacement es displacement y ballast es ballast. En términos marítimos, técnicos, el ballast se usa cuando el buque va solo con lastre, solo con agua en los tanques de lastre. Entonces se dice comúnmente, we are on the way to the next port of call in ballast. Eso es porque vas sin carga, pero vas nada más con el ballast de los tanques de lastre. ¿Para qué se usan los tanques de lastre?
para darle estabilidad al buque. Porque si no, como va sin carga, el freeboard se sube mucho y entonces queda el buque expuesto a una veleta del viento, de las corrientes, se bambolea mucho y queda el punto de gravedad, el centro de gravedad sube mucho, a eso se le llama el GM, y si el GM sube mucho del buque, entonces queda un poco inestable y puede quedar más expuesto a la intemperie del mar, del océano, y a su vez de la seguridad. Para eso el lastre, que son válvulas de fondo que succionan agua de mar a través de unas válvulas y que entran por medio de unas rejillas y que entran por un sistema de tubería, cargan los tanques de lastre del buque que le dan a su vez compartimientos de flotabilidad al buque, pero que también pueden llenarse de agua para darle estabilidad y bajar el peso del buque cuando no se tiene carga. Son instrumentos para la estabilidad. Recuerden, buena pregunta, Abraham, te felicito. Congratulations, you did a really good question and your English is very good. So your question was very good and your English was even better than the question. So congratulations, you did it really good. Ballast is ballast and displacement is displacement. It doesn't exist, that's displacement. It's just displacement and it's just ballast. Is that okay? Okay, thank you, Captain. Understood. Very good. Okay, any other question? Miguel Eduardo, Elías, Philibert, Samuel. No, teacher, I didn't have questions. Very good, very good. Very good, Elias. Thank you. Well, gentlemen, lesson has finished. And thank you so much for your time. See you next opportunity. All the best. Have a nice weekend. Do not forget to practice, to get improved your English, and to be better every day as much as possible. One day, for sure, all this knowledge will be used and will be necessary to be to the right comprehension, because one day, for sure, you're gonna need it. So thank you so much. Have a nice weekend. All the best. See you next lesson. Thank you. Ciao, ciao. Bye-bye. Thank you, Master. Good night.